Cuando llegas a México por primera vez, te da alegría y te parece todo súper fácil. Pero hoy vamos a conocer la historia de un colombiano al cual no le fue tan bonito en su primera vez en México. No le conozco a este chico, pero vamos a ver lo que nos cuenta. Vamos a ver cuál es su historia. Adelante. Adelante. Algunas personas me han preguntado en los comentarios, y lo agradezco muchísimo, sobre mis primeras impresiones cuando llegué a vivir a México. Es por eso que en este video quiero compartir con ustedes las cosas que aún recuerdo de aquella época cuando llegué por primera vez a este país. Como entenderán, han pasado muchos años. Eso fue en el año 2014, ya 8 años atrás, y no recuerdo con exactitud, pero hay muchas cosas que me marcaron en el momento que puse un pie en este país y quiero compartirlas con ustedes. El día que viajé a México me dio un ataque de ansiedad. Desde la mañana desperté con las manos sudorosas, el corazón a mil, el cuerpo lo sentía extraño, no me podía concentrar, era como una sensación extraña. Me sentía muy nervioso porque era la primera vez que dejaba mi país, a mi familia, a mis amigos, todo lo que conocía para empezar una vida en otro lugar. Y fue un día difícil. Incluso cuando estaba camino al aeropuerto llamé a mi mamá y recuerdo que cuando colgamos lloré muchísimo porque tenía muchos nervios, era dejar todo atrás y empezar de cero, además en un país donde no tenía amigos, no tenía familia, no conocía a nadie y me daba mucho miedo, no sabía si iba a poder con toda esta carga, no sabía si iba a salir adelante, pero bueno, hoy les puedo decir que valió la pena, que aprendí mucho de ese día y recuerdo que viajando al aeropuerto en el Uber, más o menos a las 5 de la tarde salía el vuelo. Tuve que estar 3 horas antes. Esas 3 horas se me hicieron eternas en el aeropuerto. Claro. Luego cuando me subí al avión era una sensación extraña. Tenía mucho miedo, muchísimo. Luego llego a México a las 11 de la noche más o menos. Era viernes y bueno, ahí empezó toda esta maravillosa aventura y no me arrepiento de verdad. Lo primero que me impresionó cuando llegué a México fue el tamaño gigante de la Ciudad de México. Y recuerdo que aún venía en el avión sobrevolando la ciudad ya para aterrizar y abajo lo único que veía eran focos y focos y más focos y edificios gigantes iluminando toda la ciudad y eso me pareció espectacular y créanme que aún tengo la imagen de ese día en mi cabeza. De hecho, lo único que yo hacía era sacar videos, sacar fotos porque quería mostrarle a mi familia el tamaño enorme de este lugar, pero me pareció espectacular. Obviamente me daba miedo porque nunca había vivido en una ciudad tan grande, pero después me acostumbré, me encantó, pero eso fue lo primero que me impresionó y de lo que más me acuerdo, su gran tamaño. Lo segundo que me impresionó y rápidamente me di cuenta fue de la calidez de la gente. Y recuerdo exactamente la cara de la persona que me atendió en migración. Yo estaba muy nervioso, las manos me sudaban porque era la primera vez que venía a México y ya antes me habían dicho que los agentes migratorios eran muy rudos, que siempre estaban serios, te hacían preguntas difíciles y como que trataban de hacerte sentir incómodo, pero en mi caso fue todo lo contrario. Se portó súper bien, me saludó, me deseó buena suerte, incluso recuerdo que me dijo que fuera a conocer Taxco. Nunca se me olvida que era un lugar hermoso donde vendían plata y en algún momento fui a visitarlo y me acordé de este agente que fue súper cálido. Luego recuerdo caminando por los pasillos del aeropuerto ya para salir a tomar el taxi, todas las personas que atendían en las tiendas, en las casas de cambio, súper amables. De verdad era una nobleza y una calidez humana súper bonita. Incluso cuando llegó el señor del taxi, me preguntó de dónde venía, me recomendó cosas para hacer en la Ciudad de México, me habló muy bonito de Colombia también. Y eso para mí fue como, wow, qué bonito que te reciban así. Y pensé que había tenido suerte. Después me di cuenta que no, que las personas en México son supremamente cálidas. Chicos, hago un paréntesis para decirles que todas las cosas que hablo en este video son basadas en mi experiencia. Por supuesto que no puedo generalizar y sé que cada persona tiene su opinión y de hecho me interesa que me las dejen en los comentarios. Pero no estoy generalizando, es simplemente lo que me ha pasado a mí. La tercera cosa que más me impresionó cuando llegué a México fue la tranquilidad de la ciudad. Yo sé que para muchos es una ciudad caótica, pero recuerdo que el sábado cuando salí en la mañana a conocer las calles, a ver como el barrio donde estaba viviendo, recuerdo que todo era muy tranquilo, la gente caminaba despacio, los carros no estaban tocando el claxon, todo iba como a un ritmo muy relajado.
Yo vengo de una Parece. ciudad que es caótica, Bogotá es súper acelerada, la gente camina rápido, te empuja, los carros, las motos, créanme que es caótica por todo lado, y Ciudad de México se me hacía muy tranquila, y eso es de las cosas que más A mí no. recuerdo cuando llegué a México. Me parecía como caótica, pero con mucha gente, mucho tráfico. Claro, con la gente, hay mucha gente. Es que en mi ciudad hay 100.000 personas, 100 millones de personas. Esto les puede sonar gracioso, yo sé, pero lo cuarto que más me impresionó fue el olor a la tortilla. Así Ay, es. en la calle. Ya les he contado en videos anteriores que en Colombia lastimosamente no existe la tortilla. Así que cuando llegué a México y pasaba por algunos restaurantes, recuerdo ese olor que venía de adentro De maíz, y yo seguramente. trataba de Maíz, identificar, sí. pero no sabía qué era. Incluso llegué a pensar que era una especie de pan o de alguna masa que utilizaban para hacer la comida dentro del restaurante. Con el tiempo entendí y logré identificar que el olor era precisamente de la tortilla. Sé que puede sonar gracioso, pero cuando tú no estás familiarizado con algún Claro. olor o con algún sabor, pues es imposible que sepas qué es, ¿no? Pero Claro. créanme que me encantaba ese olor. Chicos, y lo quinto que más me impresionó fue conocer la cantidad de salsas que tienen en México. Muchas de ellas picosas, pero también hay otras que no son picosas, y créanme que fue toda una experiencia empezar a conocer rico. todo este mundo de la comida, a explorar una salsa, a explorar otra, ver y poco a poco ir Cholula. subiendo el nivel de picante que podía soportar. Fue toda una experiencia a la que yo no estaba acostumbrado, porque en Colombia no tenemos nada parecido y la comida por lo general es más sencilla, más simple, no le ponemos salsa a nada, pero aquí me impresionó de verdad toda la variedad que tienen. Incluso puedo decirles que me impresionó mucho cuando vi que le ponían salsa a las palomitas de maíz. Me encantan, Es pero verdad. al principio fue como, wow, nunca había visto ¿Qué esto, haces? ¿no? Ah, Pero pero fue las toda una botanas, experiencia yo creo. muy bonita. Salsimiento. Chulo. Los tacos al pastor son un antes y un después en mi vida. De las cosas más ricas que he comido en México, y recuerdo que la primera vez que los probé fue en una taquería del centro histórico de la Ciudad de México, y cuando llegué recuerdo ver el trompo gigante con toda la No, carne recién girando, puesto, con el fuego, con la piña en la parte de arriba, una persona cortando la carne delgadita para armar los tacos. Fue toda una experiencia. Y bueno, cuando los comí, Deluxe. ¿qué les puedo decir? Cambió mi vida. Rico, ¿eh? Desde ese día me Me volví hace la boca fan de agua. los tacos al pastor. Incluso cuando mi mamá vino a conocer México, la volví fan de los tacos al pastor. Como el volcán. Como el volcán, sí. Nunca antes había vivido en una ciudad con un metro tan grande como el de la Ciudad de México. Y esta fue la séptima cosa que más me impresionó. El metro es una locura, me parece maravilloso. Recuerdo que siempre estaba limpio, era puntual. Bueno, el precio me parecía que estaba muy bien. Y todo lo que sucede dentro del metro, en las estaciones, en los pasillos, todo el comercio que se mueve. Porque los que no han venido a la Ciudad de México, les puedo decir que en el metro vas a encontrar venta de ropa, venta de comida, venta de accesorios para celular, venta de muchísimas cosas, y es como un mundo paralelo que pasa por debajo de toda la ciudad, y a mí me parecía maravilloso. De verdad que me volví fan de moverme en el metro. Ahora utilizo más la bicicleta, pero en ese momento no me quería salir del metro. Se le ha ido el volumen, se ha quedado... Lo octavo que más me impresionó fue lo buen pedos que son en las fiestas. Créanme que los mexicanos son las personas que más disfrutan los festejos y las celebraciones, o por lo menos es lo que me parece. Nunca había experimentado tanta pasión y tanta intensidad a la hora de festejar algo. Y eso que vengo de un país que también tiene fiestas, que también celebra con una intensidad, pero México es otro nivel. Y eso lleva la fue de lo palma. que más me gustó cuando llegué a este país. Y van Por último, poniendo lo más importante, lugarcitos. lo Sí. que más me impresionó cuando pisé México por primera vez fue el amor a primera vista que sentí por este país. Y muchos me podrán decir que soy exagerado, pero no es así. No, es Por verdad, eso te me sientes quedé a cómodo, vivir ¿no? acá, porque sentía
que este país ya me conocía y que yo ya conocía el país. Fue una sensación muy extraña, fue como regresar a casa después de muchos años y yo me imagino de pronto que en otra vida quizá fui mexicano, quizá llegué a este lugar por alguna razón y me enamoré, porque así me sentí, como uno más de este lugar, y así me sigo sintiendo. Porque créanme que me siento muy orgulloso de haberme venido a vivir acá, de trabajar todos los días en México, de querer a este país, de sentir que el país me quiere. Eso es de lo que más me impresionó cuando llegué a México. Bueno, lo primero que vamos a decir es que no pensábamos que él se había sentido mal en México, Sí. no, pero él se sentía mal por dejar a su familia. Por ¿no? dejar su país y su familia, por eso le Claro. dio el ataque de ansiedad. Claro, es complicado. Aunque sea una decisión tomada Ya. con libertad y todo, al final es complicado irte tú solo a otro país, no tener el apoyo familiar, ver a tu familia todos los Y no días. conocer a nadie. Y no conocer a nadie. O sea, mudarse es súper complicado. Y por ahí venían sus problemas. Pensamos que le había pasado algo, nada que ver. Y luego las cosas que nombra yo creo que son las que más nos llaman la atención a todos cuando llegamos a México. Sobre todo cuando llegas directo a la Ciudad de México, por lo grande que Impresiona, es. Porque claro. es impresionante. Bueno, eso decís. Lo dirás tú cuando vuelvas, haremos un vídeo de estos, vamos a sentar aquí a Charo y os va a comentar Eso. su punto de vista. Yo ya en estoy México. impresionada y no Ya he te ido. digo. Tendré Pues argumentos para hacer 7 vídeos. Ya te digo. Papirrines, 7. Es que es enorme. Ver la Ciudad de México desde el avión es un no acabar nunca, Sí. la verdad. Lo que yo no estoy de acuerdo, claro, él es de Bogotá y yo soy de Burgos. Para Claro. mí, Burgos no es caótico, estoy acostumbrada a una ciudad pequeña Y que tranquila. hago todo caminando, y en la Ciudad de México las distancias de un lado a otro no Claro. eran de 5 minutos, eran de más de media hora. Entonces para mí eso era la diferencia. El olor a tortilla, es verdad, ese olor a maíz por las calles, ese buen olor a comida, Ya. ese olor apetecible, es verdad, es porque Que huele hay que comida. alimenta, ¿no? Y porque hay comida Sí. muy a mano. Qué Y bien. por eso ese olor no huele a coche, no huele a maíz. Sí. Y estoy de acuerdo con él en eso. Y que la gente es amable desde el minuto cero, desde que bajas del avión. Bueno, en el avión, En el avión ya. si ya vas con mexicanos, ya lo notas, Sí. esa diferencia, la verdad. Muy de acuerdo con él en todo lo que dice y es un valiente, la verdad, al hacer este cambio, la verdad. Me ha gustado su vídeo. Ponnos aquí debajo en comentarios qué opinas tú. ¿Conoces a gente que se haya mudado y te has hecho amiga de ella y dices, jope, qué difícil, ¿no? Ya. Es complicado, sobre Sí. todo hacer amigos y no sentirte solo en el día a día. Sí, es la verdad, es complicado. Sí, ponnos aquí debajo en comentarios. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós familia, Adiós, papirrines. sin hacheros. Sin hacheros.